Bien, hermano, ¿por qué no abre su Biblia en 1 de Juan capítulo 2? Hoy vamos a ver el capítulo 2. El miércoles pasado vimos el capítulo 1 acerca de la comunión con Dios. ¿Y qué tan importante es para nosotros como cristianos tener una comunión con Dios? ¿No lo creen? Creo que es bien importante que nosotros nos preocupemos en eso, ¿verdad? Que podamos nosotros analizar nuestra vida y realmente si nosotros tenemos una comunión con Dios. Y creo que Juan aquí realmente hace un hermoso trabajo en lo que es esta carta. ¿Y qué carta tan más importante? Porque no solamente en aquellos entonces, pero creo que también hoy en nuestros días, Primera de Juan es un libro que nosotros debemos de mantener quizás constantemente leyendo esta carta. Y no solamente para nosotros, pero también que nosotros podamos compartir de otros, a otras personas que no conocen de Dios y a otras personas que quizás conocen de Dios, pero realmente no hay una comunión cercana con la persona. Pero vamos a ver aquí el capítulo 2, y el capítulo 2 se llama impedimentos para una comunión con Dios. Capítulo 1 vimos acerca de la comunión con Dios y ahora vamos a ver qué impedimentos hay para que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Pero antes de comenzar, solamente vamos a resumir o a dar un pequeño resumen de lo que se trataba esta carta y cuáles eran los propósitos, nada más para recordatorio, porque es bueno que nosotros podamos recordar. La primera razón, el propósito de esta carta era que para que nosotros podamos tener un gozo completo, en otras palabras, plenitud de gozo. Y sabemos que el enemigo siempre quiere robarnos el gozo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros el miércoles anterior salimos aquí bien gozosos y el enemigo de repente nos quiso robar el gozo, ¿verdad? Es constante, realmente es en el momento que nosotros estamos en esa comunión con Dios, el enemigo siempre va a querer robarnos el gozo. Pero no solamente eso, pero ahora vamos a observar el propósito de no pecar y también de no ser engañados. Y por último es creer en Cristo Jesús, que lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a ver los impedimentos para una comunión con Dios. Y cada vez que yo puedo observar este título, siempre me acuerdo de una carrera, quizás, o si ustedes llevaron un deporte, no sé, quizás nosotros como latinos es el soccer, ¿verdad? El fútbol. Quizás no puedo decir tanto el fútbol americano, ¿verdad? Porque es americano, ¿verdad? Pero quizás algún deporte, a lo mejor también en lo que es la carrera, el atletismo y tantas cosas más, ¿no? El maratón. Pero observando quizás el maratón, siempre la persona que anda corriendo trata de tener sus ropas lo más ligerito que tenga. ¿Para qué? Para que no sea tan pesado, ¿verdad? Y no solamente eso, pero también los tenis tienen que ser los más ligeritos. ¿Para qué? Para que la persona pueda correr más fuerte, más rápido. Pero vamos a ver ahora qué impedimento hay para que nosotros podamos tener una comunión con Dios. Y vamos a comenzar en la parte número 1 del versículo 1 al 11. Este capítulo va a constar de 5 partes. Hoy solamente vamos a observar 2, porque es tanta información. Pero vamos a observar 2 partes. Y vamos a comenzar del versículo 1 al 11. Y el subtítulo de esta sección es la comunión y el problema del pecado. Y vamos a comenzar con el versículo 1, solamente la primera frase, que es el segundo propósito que habíamos hablado, para que no pequéis. Es tan importante esto. Y vamos a leer el versículo 1. Y dice así el capítulo 2 de 1 de Juan, versículo 1. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ahora aquí Juan quiere dejar claro que no tenemos que pecar. Es bien importante saber eso. Yo sé que es
muy claro entender esta frase, esta oración, este versículo. Pero ¿saben qué? A veces nosotros, quizás la mayoría de las veces, erramos. Y aquí dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. No tenemos que pecar. Dios no hace que el creyente peque. Este es el deseo de Dios para el creyente y tiene que ser muy importante saber esto. Ahora, escucha esto, todos los recursos para lograr una victoria espiritual, ¿saben dónde se encuentra? En Cristo Jesús. Ahí están todos los recursos, no hay nada más, sino en Cristo Jesús. Y no solamente eso, pero esos recursos todavía están vigentes, nunca están retirados. Siempre están ahí para que nosotros podamos tener una victoria en Cristo Jesús. Pero ¿sabes qué? He ahí la debilidad. La debilidad está en nuestra carne, la cual no es consistente de depender en Jesús, para que nosotros podamos lograr victoria sobre el pecado. Y ese es el problema. Pero ¿sabes qué? Yo quiero decirte esto, que Dios promete que algún día la carne será perfeccionada por medio de la resurrección. Aquí Juan, observando, menciona esto por el tema de la comunión con Dios, como lo observamos en el capítulo anterior, en el versículo 3. Pero nota esto, muy importante, estamos hablando de la comunión con Dios. Nosotros debemos tener la comunión con Dios. Y el hecho de que el pecado puede romper nuestra comunión con Dios, como lo observamos en el capítulo anterior, en el versículo 6, Él quiere dejar claro que Dios, escucha bien esto, Él quiere dejar claro que Dios, pon atención, Él quiere dejar claro que Dios no ha hecho un sistema en el que debamos romper nuestra comunión con Dios por el pecado. Es bien importante saber eso. Es bien importante. Ahora, en la siguiente parte, en la segunda parte del versículo 1 al versículo 2, vamos a ver ahora la ayuda para el pecador. Y no solamente eso, pero también la restauración de la comunión. Y dice así la siguiente parte del versículo 1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿qué? Todo el mundo. Ahora, el versículo 1 es bien importante, que nosotros no tenemos que pecar. Nosotros tenemos que estar ahí. Pero aquí nota, en la segunda parte, y si alguno hubiere pecado, ¿verdad? Si ustedes, si nosotros, si yo fallo, entonces dice que abogado tenemos para con el Padre. Aquí, cuando dice abogado, tenemos que un defensor de nuestro lado, ¿verdad? Nuestro abogado es el mismo Cristo Jesús. Así como cuando nosotros tenemos problemas, llamamos siempre por un abogado, ¿verdad? Y cuando tú estás en la situación difícil, siempre dices, yo necesito hablar con mi abogado, ¿verdad? Un abogado defensor humano, escucha esto, argumenta por la inocencia de su cliente. Pero ¿sabes acerca de Cristo Jesús, nuestro abogado? Admite nuestra culpa y después presenta su petición a nuestro favor, como quien ha hecho un sacrificio expiatorio por nuestra culpa. Esa es la diferencia.
Ahora, observa en el versículo 1, en la última parte, que dice Jesucristo el justo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, esto significa que Jesús está completamente calificado para ser nuestro abogado, ya que Él es perfecto y sin pecado. Él ha pasado el examen de abogados del cielo, si lo podemos decir así, y está calificado para representar clientes en el tribunal de justicia del cielo. Y creo que cuando nosotros buscamos a un abogado, no sé si te ha pasado a ti, pero tú buscas, entras a la oficina y empiezas a ver las paredes. ¿No crees? ¿Para qué? Estás buscando por un certificado, un diploma, y ver si realmente es abogado, ¿verdad? Que a veces unos pueden decir, bueno, soy abogado, pero como dicen por ahí, pero sin charola, ¿verdad? No tiene su diploma, su certificado o lo que se llame. Pero aquí vemos que Jesucristo, el justo, es nuestro abogado. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas, estaba platicando con una persona que tenía un problema acerca de su hijo. Su hijo lamentablemente se encontraba en la cárcel. Y yo anteriormente la estaba invitando a que fuera a la iglesia, que realmente ella pudiera reunirse en una asamblea cristiana. Y ya que estaba pasando por situaciones difíciles, sin embargo, había mucha excusa quizás de poder venir a la iglesia. Pero ahora que se encuentra en una situación difícil, sin dinero, ahora está buscando por un abogado. Y tan caro que son los abogados, ¿no? Estamos hablando de miles de dólares. Y su situación es muy crítica de su hijo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, el mejor abogado que tú puedas tener es Cristo Jesús. Si tú realmente das esa oportunidad en tu vida para que el Señor haga milagros en tu familia, tú vas a ver cómo Dios te va a sacar de ese problema. Y ahí está Dios trabajando en su vida. Pero vemos aquí que Cristo Jesús es nuestro defensor, nuestro abogado. Ahora observen el versículo 2. En la primera parte dice que Él es la propiciación. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Ahora esta palabra es importante, propiciación. Por nuestros pecados. Esto quiere decir que Jesús es quien expía y quita nuestros pecados. Y no solo nuestros pecados, sino que también, como dice aquí, los de todo el mundo. Ahora, si yo pudiera poner un ejemplo un poquito más sencillo, es como si en nuestros países, allá en Sudamérica o en México o en esos lugares, es como si tú hubieras manejado y te hubieras pasado una calle en rojo, ¿no? Es una violación, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el policía? Bueno, pues te para y te da tu violación, ¿no? Tu ticket. Pero quizás nosotros, y yo, bueno, esto voy a hablar por México, la Ciudad de México, tratas de darle lo que se llama una mordida, ¿verdad? Allá en México se les dan mordidas para que pues les damos, si podríamos decirlo así, $100 y pues ya pagas tu fianza, ¿no? Y tú pagas esa violación. Eso podría ser algo como una propiciación. Escucha esto, dice que la propiciación da la idea de ofrecer presentes a los dioses, como para quitar el enojo de los dioses. Eso era lo que los griegos pensaban. Los griegos pensaban en esto en el sentido de que el hombre esencialmente sobornaba a los dioses para que le hicieran favores. Eso es. Ahora,
¿Qué hay en cuanto a lo que es en la idea cristiana de propiciación? Bueno, yo te voy a decir la gran diferencia. Dios mismo se presenta a sí mismo en Cristo Jesús como aquel que quitará su justa ira contra nuestro pecado. La propiciación, la palabra implica que Cristo, escucha esto, Cristo nos ha reconciliado con Dios con nada más que con su muerte voluntaria como un sacrificio. Con esto ha apartado la ira de Dios de nosotros. Esa es la propiciación. Pero observa lo que dice en la segunda parte, que dice, sino los de todo el mundo. Aquí observamos, anuncian al mundo que Dios se ha hecho cargo del problema del pecado por medio de la propiciación de Cristo Jesús. Ahora, tenemos que ser claros también y entender esto. El pecado no tiene que ser una barrera entre Dios y el hombre. Pero escucha esto, si el hombre recibe la propiciación que Dios ha provisto en Jesús. Es muy importante entender eso y no pensar, bueno, pues entonces voy al mundo y Dios va a encargarse de todo eso. Sino que el hombre tiene que recibir la propiciación que Dios ha provisto. Y es Cristo Jesús. Ahora, versículo 3 al 6, vamos a ver el fruto de la comunión. Y vamos a leer el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es, ¿qué? Mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ahora, observando aquí en el versículo 3, cuando dice que, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, esto saben que es una evidencia de que alguien conoce a Dios y de que tienen comunión con Él. Así es que si realmente tú dices que le conoces a Dios, entonces estás, ¿qué? Guardando sus mandamientos, ¿no lo crees? La pregunta es, ¿le conocemos? La pregunta es, ¿guardamos sus mandamientos? Hay una gran diferencia. Aquí vemos una sencilla y amorosa obediencia. Es un resultado natural de una comunión con Dios. Ahora observa lo que dice el versículo 4, dice, yo le conozco. El que dice, yo le conozco, y dice, y no guarda sus mandamientos. ¿Qué pasa? El tal es mentiroso. Ahora, hay una diferencia o una distinción en poder decir conocer de Cristo y conocer a Cristo, ¿verdad? Siempre que observo esta frase, veo la historia de aquellos dos ciegos que estaban en el libro de Mateo y que escuchan a Jesús pasando por ahí cerca de ellos. Y que uno de ellos empieza a gritar, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ¿verdad? ¿Y qué pasa con Jesús? Se va derecho, ¿verdad? Se sigue derecho. Y dijo, wow, qué mala onda, ¿no? O sea, se hubiera menos parado o platicado con ellos. No sé.
Sin embargo, una vez más, aquel ciego clama a Dios, pero de una forma diferente. Después le dice, Señor. Entonces ahí es cuando Jesús voltea y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Yo quiero ver. Yo quiero ver. Y Dios hace ese milagro en sus vidas. Pero ¿cuál fue la diferencia? Es que cuando Él clamó por primera vez, Él estaba escuchando de Jesús, pero no lo hacía su Señor. Es por eso que Él siguió. Pero cuando Él dijo, Señor, entonces ahí cambió la cosa. Creo que es bueno que nosotros lo conozcamos a Él. Versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea que perfeccionado. Aquí observamos un amor perfeccionado. Y aquí la idea es acerca de lo que es la madurez. La madurez. Por Dios mostrará obediencia y la presencia de esta obediencia y amor nos da seguridad de que estamos, ¿saben en quién? En Cristo Jesús. Por eso dice, por esto sabemos que estamos en Él. O sea que hemos llegado a esa madurez que Dios quiere que tengamos. ¿Verdad? Y versículo 6 dice, el que dice que permanece en Él, ¿debe de qué? Andar como Él anduvo. El pensamiento es traído a un círculo completo. Cuando dice aquí, cuando permanecemos en Jesús, entonces andaremos como Él anduvo. Viviremos vidas de amor y obediencia. Cuando queremos andar como Él anduvo, tenemos que empezar, ¿por qué? Permanecer en Él. Tenemos que permanecer. Y podrías decir, bueno, eso es lo difícil, ¿verdad? Permanecer. Pero creo que cuando tú estás en Cristo Jesús, todo cambia en tu vida. Ya no es difícil, sino que tú mismo comienzas en ese andar como Él anduvo. Comienzas a dejar de odiar y empezar a amar a la gente. Es por eso que Juan dice, hijitos, y siempre da un énfasis en que en el amor, ámense los unos a los otros. Ámense. La pregunta es, ¿realmente amamos como Dios amó? Y cuando nosotros hacemos un análisis en nuestras vidas, dices, wow, eso sí está interesante, ¿verdad? Pero creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Permanecer en Él. Andar como Él anduvo. Ahora en el versículo 7 al 11, vamos a ver el orden absoluto del amor. Y dice el versículo 7 así, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado
los ojos. Cuando tú lees esta frase, a veces piensas, bueno, o es un mandamiento nuevo o no lo es, ¿verdad? Si te das cuenta, el versículo 8 dice, sin embargo, en el versículo 7 dice, no os escribo un mandamiento nuevo. Pero ya en el 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿sí o no, verdad? ¿Cómo está aquí la cosa? Pero si pudiera decirlo, quizás, cuando dice acerca de nuevo, está diciendo como una frescura. Pienso que es la palabra más cercana a lo que quiere decir aquí Juan. Y aquí en el sentido de que fue llamado el nuevo mandamiento por Jesús. Y tú puedes leer un poco más en Juan 13:34. El nuevo mandamiento sobre el amor del que habló Jesús en Juan era realmente nuevo por varias razones. Una de las razones más importantes era que Jesús demostró un tipo de amor nunca antes visto. Un amor que debemos imitar. Y aquí en el versículo 7, en la segunda parte, cuando dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El nuevo mandamiento de amor es necesario por la oscuridad que marcaba a la humanidad, especialmente a los gentiles. Esto era antes de que la luz verdadera iluminara la obra terminada de Jesús. Y más adelante en el versículo 9 dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué es? Está todavía ¿en dónde? En tinieblas. Así es que es importante eso. Y qué tan fácil de entender eso, pero cuando nosotros observamos y dices, wow, está esa sección en mi vida que hay un odio contra mi hermano. Creo que debemos nosotros examinar nuestro corazón. Y aquí observamos en este versículo 9, nos examina de acuerdo a nuestro amor por otros cristianos, como medida de nuestro caminar con Dios, ¿verdad? Y creo que ahí en esa medida ahí encontramos el error, el problema que hay en nosotros. Versículo 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Imagínate. Llegas a ese lugar en andar en tinieblas. Y aquí el punto es claro. Si perdemos el amor, ¿saben qué pasa? Lo perdemos todo. No queda nada. Podemos hacer todas las cosas correctas, creer todas las verdades correctas, pero si no amamos a los otros cristianos, entonces, ¿saben qué? Todo se pierde. Más adelante en el versículo 11, cuando dice, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y aquí observamos que Juan va tan lejos como para decir que si aborremos a nuestro hermano, estamos caminando en tinieblas y no podemos ver. ¿Somos qué? Ciegos. Somos ciegos. Y debemos de tener cuidado. Bueno, en la segunda parte, vamos ahora a ver lo que es, podemos decir, la madurez espiritual. Aquí vamos a observar cómo Juan se dirige a sus lectores de acuerdo a la medida de madurez espiritual. Y lo vamos a ver del versículo 12 al 14. Vamos a comenzar con el 12. Hijitos, dice, cuyos pecados son perdonados. Y dice así el 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Ahora, observando aquí, cada uno de nosotros iniciamos nuestra vida cristiana como ¿qué? Como hijitos, ¿no?
Así como cuando nosotros comenzamos de bebés, ¿no? Y como nos dicen, hijito, ¿verdad? Cuando espiritualmente estamos en este punto, es suficiente para nosotros conocer y estar maravillados por el perdón de nuestros pecados y por todo lo que se necesitó para que Dios nos perdonara en Cristo Jesús. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Jesús y somos salvos y Dios nos perdonó, ahora nosotros somos hijitos. Y pienso que esto es algo para regocijarnos. Ahora en el versículo 13 dice, dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Aquí cuando dice en este versículo, padres, quienes tienen un conocimiento de Cristo Jesús basado en su experiencia. Y aquí dice, hijitos. Estos son hombres y mujeres que tienen una postura espiritual profunda. Tienen ese tipo de caminar con Dios que no se hizo de la noche a la mañana. Estos son como grandes robles en el Señor, que han crecido grandes y fuertes a través de los años. Y cuando nosotros empezamos en esa aventura de poder nosotros alimentarnos de la palabra de Dios, somos como esos árboles plantados junto a corrientes de agua, que crecen y crecen. Pero observemos aquí cuando dice, porque conocéis, y aquí es donde la madurez espiritual tiene sus raíces. Ahora no estoy hablando de un conocimiento intelectual, aunque es parte, sino en la profundidad de la relación y comunión que tenemos con Jesús. Eso es muy importante. Nuestra madurez espiritual, la profundidad de la relación y comunión que tenemos en Jesús. En la segunda parte del versículo 13, ahora va a hablar acerca de los jóvenes, quienes han conocido la victoria espiritual. Y dice así, os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Nota esto que comienza con los padres y ahora bien va con los jóvenes. Y aquí los jóvenes dice que han conocido la victoria espiritual, porque dice, habéis vencido al maligno. Estos son hombres y mujeres que ya no están o ya no son pequeños, pero todavía no son padres. ¿Saben qué? Ellos son los que están en lo que puedo decir en primera línea en la obra de Dios. Y cuando tú escuchas esta frase, vencido al maligno, quiere decir que una batalla, ¿no? Una pelea. Porque tú para poder vencer tienes que haber hecho que una pelea, ¿no? Es una batalla. Y aquí observamos que los jóvenes están comprometidos en batalla contra el maligno. Ahora, nosotros no enviamos a la guerra a los estudiantes de la escuela elemental, ¿verdad? O en las escuelas primarias, ¿verdad? Porque son chicos. Ni tampoco vamos a los asilos y llevamos a todos a que vayan a pelear. ¿Por qué? Porque son grandes, ¿no? Si te das cuenta, cuando hay guerra, ¿a quiénes son los primeros que llevan a la guerra? A los jóvenes, ¿no? ¿Por qué? Porque están fuertes. De la misma manera, en lo que es en el ambiente espiritual, en la vida cristiana. El mayor esfuerzo, el mayor costo y la mayor fortaleza se esperan de los jóvenes. Y creo que para nosotros es bien importante poder equipar a nuestros jóvenes, ¿no lo crees? Porque esa es la fuerza, ellos tienen una fuerza grande. Ahí está la fortaleza.
Y cuando dice aquí vencido al maligno, estos jóvenes han vencido a los enemigos espirituales que buscan destruir su vida espiritual. Ellos saben lo que significa pelear contra Satanás y sus emisarios, haciendo equipo con Dios. Y creo que es importante para nosotros como padres ayudarlos, ¿no lo crees? Guiarlos por el camino correcto, darles instrucción. Porque no es fácil ser joven. Y yo sé que tú fuiste joven, ¿verdad? Puedes decir, bueno, todavía soy joven, ¿verdad? Pero es difícil y creo que es bueno que nosotros, de la misma manera como padres, no solamente le demos instrucción, pero también nosotros podamos interceder por ellos. ¿No lo crees? Porque en los días son difíciles. Si tú decías que en tu juventud son difíciles, ahora ve el día de hoy. Qué dramático está hoy en nuestros días. Y lo que va a haber más adelante, si no es que Dios viene pronto. Pero vemos aquí el joven que ha vencido al maligno. Son jóvenes fuertes, son jóvenes que han conquistado, han tenido victoria espiritual. Ahora vamos a ver en el versículo 13, en la misma porción del versículo 13, en la última parte. Y dice así: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Ahora, en esta primera etapa del crecimiento espiritual, arraigamos nuestras raíces profundamente en el cuidado y amor paternal de Dios. Lo conocemos como nuestro Padre, quien nos cuida, y nos vemos como sus hijos, que dependemos de Él. Ahora, observa la palabra hijitos. Si tú lo lees en español, tú estás viendo, bueno, es la misma palabra, pero no lo es. Perdón, en la palabra original. Nota en el versículo 12 y en el versículo 13 la misma palabra hijitos, ¿verdad? Es igual. Pero cuando tú vas y ves en lo que es el griego, la palabra original, tú ves dos palabras ahí diferentes. Una es tecnia y la otra es paidia. Y tecnia tiene más énfasis en una relación de dependencia del niño con su padre. Mientras que paidia tiene un énfasis en la inmadurez del niño y su necesidad de instrucción. Lo voy a decir una vez más porque esto es muy importante y vamos a poder entender más estos dos versículos. La primera es tecnia, énfasis en una relación de dependencia del niño con su padre. Y es algo bueno, ¿no? Mientras que la otra, paidia, es un énfasis en la inmadurez del niño y su necesidad de instrucción. Qué gran diferencia, ¿verdad? Así es que cuando Juan dijo hijitos, estaba dirigiéndose a ese grupo de lo que es tecnia y paidia. Pero ahora en el versículo 14, padres que conocen al Padre. Y a veces es un poco confuso porque a veces los versículos son casi iguales, si te das cuenta, 13 y 14. Y dice aquí el versículo 14 en la primera frase: os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. La relación que la gente tiene con Jesucristo a este nivel de crecimiento espiritual es verdadera y profunda. Y también Pablo, en su carta a lo que es los Filipenses, dijo que contaba todos los logros espirituales pasados como basura, ¿se acuerdan? Todo lo que él había hecho
lo llevaba a un extremo que decía como que era también estiércol, hasta lo usó esa palabra fuerte. Pero él lo está comparando con la incomparable grandeza, ¿saben de qué? De conocer a Jesús. Cuando él dijo que yo pueda conocerle, es la manera poderosa en que Pablo escribió a los filipenses. Y creo que cuando nosotros llegamos de la misma manera que Pablo, creo que todos nuestros logros comienzan a ser también basura. ¿Por qué? Porque nosotros ahora conocemos a Cristo Jesús. La segunda parte del 14, ahora vamos a ver una vez más los jóvenes fuertes y victoriosos. Y dice así, os he escrito a vosotros jóvenes. ¿Por qué? Porque sois fuertes. ¿Te das cuenta? Va con el padre, los jóvenes, luego los niños, luego otra vez los padres, los jóvenes. Pero aquí dice, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, ¿qué? Permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Una vez más, como si fuera una repetición aquí. Y aquí, si te das cuenta, dices, bueno, ¿por qué Juan tuvo que escribir otra vez lo mismo, no? Y dices, a lo mejor porque quería que su carta fuera más grande, porque no estaba chica, ¿no? Pero cuando realmente tú encuentras palabras repetitivas, porque son importantes, muy importantes. Y aquí vemos lo mismo. Dice, los jóvenes no solo han vencido al maligno, pero lo han hecho por la fuerza que tienen a través de la palabra de Dios. Nota eso. A través de la palabra de Dios, no de otra cosa más. No es de los juegos que le compras o no es de nada de eso, sino que es a través de la palabra de Dios. No es del teléfono más sofisticado que tú puedas darle para que él haga Google, ¿verdad? Sino que es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra fuente de fuerza espiritual. La palabra de Dios, cuando dice aquí, permanece en vosotros. Y aquí observamos que estos jóvenes que habían logrado una medida de madurez espiritual eran conocidos por el hecho de que la palabra de Dios, ¿saben qué? Permanecía en ellos. Eso es. Si te das cuenta, cuando el joven, tú ves a ese joven maduro y dices, man, hay algo diferente en este joven, en esa iglesia, en ese joven cristiano. ¿Saben qué es? Porque realmente la palabra de Dios está ahí. Permanece en ellos. La palabra de Dios había hecho, escucha esto, la palabra de Dios había hecho de sus corazones un hogar. La palabra de Dios había hecho de sus corazones un hogar. La pregunta es, ¿cómo está? La palabra de Dios había hecho de sus corazones un hogar. Creo que es bueno que nosotros podamos llenar cada corazón, no solamente de la juventud, pero también de los hijos, que un día también van a ser jóvenes, y que puedan inundarse de la palabra de Dios. ¿No lo creen? Y que nosotros podamos mantener esa comunión con Dios. Aquí vemos en estas dos secciones que Juan nos da ese énfasis de mantener esa comunión con Dios y no perderla. Pero si alguno de nosotros fallamos, entonces abogado tenemos. ¿Y nuestro abogado es quién? Cristo Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio, Señor, y
Observamos, Señor, que Juan aquí es claro, es entendible, Señor. Pero a veces vemos en nuestras vidas qué tan difícil es amar a nuestro hermano. Aún así, años y años como cristianos, y todavía hay rencor, Señor. Todavía aborrecemos a nuestro hermano, Señor. Observamos aquí, Padre Apóstol Juan, aún así, de poder ver su vida, Señor, y no solamente eso, pero también el énfasis de amarnos los unos a los otros, Señor. Algo tan sencillo, pero tan difícil a veces. Pero Padre, te pedimos, Señor, que podamos nosotros mantener esa comunión contigo, Señor. Y esto no se trata de, así como lo observamos, de haber creado un sistema para que cuando fallemos, entonces ya podamos saber qué hacer, sino al contrario, Señor, que nosotros nos mantengamos en ti y estemos en comunión siempre contigo, Señor. Y Padre, gracias te damos también, Señor, porque podemos de la misma manera, Señor, saber que tú siempre estás abogando por nosotros día y noche, Señor. Y Padre, te pido, Señor, que si hay alguna persona aquí, Señor, que Padre se siente alejado, fuera de la comunión con Dios, Señor, yo te pido que podamos nosotros acercarnos más y más a ti, Señor. Que nosotros podamos permanecer en ti, Señor. Y Padre, de la misma manera que podamos andar como tú anduviste aquí, Señor. Padre, gracias por esta porción, Señor. Y Padre, ahora que nos disponemos a salir de este lugar, Señor, que podamos nosotros mantener ese gozo, que podamos nosotros permanecer en ti, en la comunión, Padre, que podemos tener. Y gracias también por todo lo que tú hiciste en la cruz, Señor, para salvación, Padre. En Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar una última alabanza.
Cristo.